Hoy recuerden que la idea era hacer una ejercitación que tenía que ver con una especie de simulacro de parcial. Esa era la idea para hoy. Porque la clase que viene, ya sí, no hay chance de que esto no suceda, porque ya nos vamos a empezar a atrasar, sino tendremos el primer examen, ¿sí? El primer parcial. Así que la idea es hoy hacer este simulacro de parcial, hacer una ejercitación que va a ser más o menos parecida a lo que se van a encontrar en el examen el miércoles que viene. Y bueno, nada, tener una idea bastante clara de lo que les espera. Ahí puse en el chat y lo fijé por las dudas, antes que me olvide, porque como esta clase va a ser un poco atípica, porque la idea es que ustedes hagan la ejercitación, más que nada, y después al finalizar hagamos una apuesta en común y no mucho más. Les dejé el link para que por favor se vayan anotando en la asistencia, como hacemos siempre, ya lo tienen ahí disponible, cuando puedan entren y ya anótense, así eso ya queda. Y bueno, la ejercitación ya está en el campus, así que ya la pueden descargar. La idea va a ser la siguiente. Yo ahora les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar la ejercitación. Vamos a repasar punto por punto, como para que quede más o menos claro lo que hay que hacer. Y una vez que terminemos con eso, la idea es que yo los voy a dejar a ustedes trabajar tranquilos. Desapareceré como fantasma en la niebla y volveré a aparecer tipo 9, la idea más o menos. Creo que con 2 horas estamos bien. Para ver cuánto avanzaron, que ya deberían tenerlo completo, y ver la resolución de esta ejercitación. Hacer un repaso de la resolución propuesta, digamos, en cada uno de los puntos. Finalizada la clase, yo les voy a subir, además en el campus, el script con el código resuelto, ¿sí? Para que ustedes también lo tengan y si se equivocaron en algo o se trabaron en algo, puedan chequear el código, ver en qué se habían trabado y les quede también como material para ejercitar de cara al miércoles que viene. Eso es un poquito la idea el día de hoy. Por lo cual, vamos a arrancar. Les voy a compartir. Por favor, ingresen al campus y chequen ahí si lo pueden ver. Exactamente, el de Compumundo Hiper Mega Red. Exactamente, vale. Ese es el ejercicio. Ahora yo lo empiezo a compartir y lo vemos juntos. Ok. Luciano, profe, una pregunta. Sí, decime, Lucho, antes de que cambie de pantalla. Sí, más o menos va a ser, arrancamos 6:30, a un repaso de los puntos para que quede claro lo que hay que hacer, como lo que voy a hacer ahora, y van a tener hasta las 9:30 para entregar. Una vez que finalice ese plazo, 9:30 es el límite, voy a tratar de darles la misma cantidad de tiempo que di el miércoles para los chicos de la cátedra del miércoles. Lo que sí termina, corta 9:30, está programado para que antes de las 9:30, 9:29 a más tardar, entreguen, si no entregaron al piste. Tienen que entregar antes. Con 2 horas y media tienen de sobra para hacer esto. Así que no va a haber problema. No sé si ya lo están viendo. Ok, Leo, justo habías preguntado, listo, perfecto. Bueno, voy a dejar de ver un poco el chat porque ahora voy a compartir pantalla. Cualquier cosa se desmutean y me consultan. Profe, Sí. una consulta, puede ser, porque yo no sé si en el laburo me van a permitir salir antes, puede ser que arranquemos 18:40. Probablemente arranquemos 18:40 igual. Siempre de 10 Ok. minutos para que se conecten. Sí. No te preocupes por eso. Sí que seguramente voy a dar 10 minutos para asegurarme de que se puedan haber conectado todos. Ahí sí voy a arrancar por lo menos a explicarles los puntos, hacer una leída de cada uno de los puntos. Cosa de que, no sé, a más tardar 7 menos 5, como mucho, ya puedan empezar a hacer el examen y bueno, a partir de ahí, hasta las 9:30 tienen, ese es el plazo.
Yo, por ejemplo, en la división de los miércoles, había un chico que me había dicho, profe, yo estoy en el colectivo, pues me estaba hablando por el celular seguramente en la Meet. Llego en unos minutitos y arranco, no hay problema, ¿no? Obviamente, si quieren arrancar usted a las 9, porque en media hora lo van a sacar, arrancan cuando puedan. Lo único, tener en cuenta el plazo de que hasta las 9:30 es el tope de tiempo, ¿no? Eso solo. Bueno, bien. Compumundo Hiper Mega Red es el ejercicio que tenemos para hoy. Son 10 puntos que más o menos abarcan más o menos todo lo que fuimos viendo en la cursada hasta este momento. Y bueno, habla de lo siguiente. Nos contratan para crear la base de datos de una empresa que comercializa equipos de computación. Nos proporcionan la siguiente definición de base en base a la cual debemos crear la correspondiente base de datos, que almacenará la información de los software de gestión que el equipo de desarrollo está creando. Punto 1. La base de datos se llamará Compumundo Hiper Mega Red SA. Eso es el nombre que va a tener la base de datos. Y va a tener diferentes entidades. Una de esas entidades es cliente, que va a guardar información sobre los clientes que compran los equipos. Y acá tenemos la definición de cada uno de los campos, ¿no? Cliente ID, que va a ser un entero y una primary key autoincremental, el nombre, que va a ser un varchar de 100. Bueno, tienen que crearlo en base a esta definición. Ustedes pónganse en el lugar de un administrador de base de datos, les bajan la definición, les van a decir, che, hay que crear esto, y ustedes crean eso. O sea, acá es más una aplicación técnica que un tema de pensar la arquitectura, ¿no? Como que la arquitectura ya está pensada, ejecutan simplemente lo que hay que hacer. Y esto también lo aclaro, tanto para este ejercicio como para el examen también a tener en cuenta. ¿Y por qué les digo esto? Porque me ha pasado, ¿no? Igual generalmente estoy corrigiendo los exámenes de los miércoles, la verdad que resulta buena nota en general, pero algunos chicos en el afán de querer implementar algo más de lo que se está pidiendo, arman algunas restricciones o algunas cosas, quizás con la idea de querer mostrar que saben, y está buenísimo, pero no se pide. Entonces, y esto yo vuelvo siempre al mismo concepto. La idea es extrapolar todo esto a lo que se van a encontrar en un laburo, y hay cuestiones que si no se pidieron, no tienen que estar directamente. Más allá de que uno pueda pensar que si se agrega es una buena práctica o que está bueno, bueno, si se piensa eso en un laburo, hay que consultarlo, proponerlo, y si se aprueba, genial, se aplica. Acá no tienen esa posibilidad porque es un examen, por lo cual traten de limitarse siempre a lo que se pide. Si no se pidió algo más, una constraint en particular, alguna limitación, algo no está pedido, no se aplica. Por más que ustedes en su idea crean que sería una buena opción hacerlo. Pero siempre nos limitamos a lo que nos están solicitando. Entendiendo que ya alguien pensó todo esto, ¿no? De vuelta yendo a lo que sería un laburo. Ya se pensó, ya se evaluó y se decidió hacerlo así y se hace así. Punto. Bueno, ok, acá están todas las definiciones de lo que sería la entidad de clientes. Acá está toda la definición de lo que sería la entidad de productos. Acá lo que sería la entidad de ventas y acá el detalle de ventas. Claramente ustedes tienen que crear todas las tablas y los campos según estas definiciones. Punto. 2. Nos pasan la lista con los datos de carga inicial de cada tabla, para lo cual debemos crear el script de inserción y registrar esos datos en cada una de las tablas. Los datos que nos han pasado son, y acá nos bajan, fíjense, distintos nombres, distintas direcciones, distintos teléfonos y distintos mails para la tabla de cliente, lo mismo para productos y así. Hay que hacer un insert en cada una de las tablas. Ejemplo, dentro de lo que sería clientes, el primer insert va a ser Juan Pérez, que tiene dirección calle Falso 123 Springfield, que tiene el teléfono 555-1234 y que el mail es juanperez@example.com. Para Ana Gómez va a ser Avenida Siempre Viva 456 Springfield, el segundo número de teléfono y así, ana.gómez, etc. Y eso en cada uno de las tablas. Esto es generar un insert into y meter datos. Punto 3.
Se han cargado erróneamente los datos del cliente Juan Pérez. Y acá les digo cuál es el ID, que sería el ID 1. Es el primero que se crea. Por lo que se debe realizar una corrección según la siguiente información. Cambiar la dirección a Avenida del Sol, 789, Ciudad. Teléfono también se tiene que cambiar a este número y el email también cambia a este email que está acá. Esto claramente es un update en donde ustedes apuntan al cliente con ID 1, que debería ser Juan Pérez, y le enchufan estos nuevos datos. No importa lo que había antes, ahora va a ser esta la dirección, este el número de teléfono y este el email. Verificar que se realizaron correctamente los cambios. Se realizaron los cambios correctamente. Bueno, esto es un select asterisco from cliente, where ID, ID cliente igual a 1. Y verifican que diga esto, que diga esto, que diga esto. ¿Sí? ¿Todo bien? Seguimos. 4. Se ha verificado que la venta con ID 3 se ha cancelado, ya que el cliente ha devuelto el producto. Debemos eliminar esa venta y verificar que el proceso de eliminación se haya realizado correctamente. Recordar que puede existir restricciones para la eliminación de registro en la tabla de ventas, ver cómo solucionarlo. Recuerden que puede ser que apliquen las restricciones de foreign key. De hecho, probablemente así sea, si no se los mencionaría. Por lo cual, ok, cuando quieran apuntar al ID número 3 dentro de la tabla de ventas, se van a encontrar con un cartelito que les va a decir, che, no te puedo eliminar esto porque está relacionado con otra cosa. Bueno, tienen que aplicar lo que ya vimos. Eliminarlo primero de la tabla principal, el registro que está relacionado con esta venta, para después poder eliminar efectivamente la venta. O sea, primero el detalle en este caso y después la venta. Punto 5. Se detecta que se realizaron muchas búsquedas en la tabla de ventas a través del campo de fecha, por lo que se solicita crear un índice sobre el campo para facilitar los tiempos de búsqueda sobre ese campo en dicha tabla y mejorar así el rendimiento de la base de datos. Bueno, acá están pidiendo crear un índice sobre la tabla de ventas y específicamente sobre el campo de fecha. Bueno, una creación de un índice sobre un campo específico. Nada, esto es son 4 o 5 sentencias como mucho, todas juntitas y no mucho más que eso. 6. Se solicita crear vistas para facilitar el acceso a la información a determinados usuarios dentro de la compañía. A continuación, se informa lo que debe mostrar cada vista y se solicita la creación de las mismas. Van a tener que hacer una query que muestre el total de ventas del último año, embeberlo en una vista, una query que muestre el nombre de cada cliente y el monto total de todas sus compras, embeberlo en una vista, mostrar el detalle de ventas, donde se incluye la fecha de venta, el nombre del cliente, el nombre del producto, la cantidad vendida y el subtotal, lo mismo, embeberlo en una vista. Y finalmente mostrar el total de clientes que tienen como dominio en su mail la terminación .com. Y también embeberlo en una vista. Lo otro que tienen que hacer en este mismo punto es acceder a todas las vistas y verificar que lo que muestra sea correcto. Esto significaría un select asterisco from nombre de la vista y asegurarse de que respete la lógica que ustedes plantearon acá. Finalmente, se solicita eliminar la vista creada que informa el monto total de las ventas del último año. Bueno, como final de todo este punto, dropear una vista, que es la que les están pidiendo acá. O sea, la crean, la verifican y la dropean. 7. Se le solicita realizar una consulta a la base de datos para obtener el detalle de todas las tablas y vistas que existen en la base de datos. Además, se requiere saber el detalle de los índices de las tablas ventas. Bueno, claramente esto es una función de catálogo, ¿no? De las que estuvimos viendo. Así que tienen que armar esa consulta aplicando las funciones de catálogo para poder obtener esa información. Punto 8. Se encontraron errores en la inserción de registros en la tabla de ventas. Sucede que hay colaboradores que ingresan erróneamente importes de ventas negativos. Se solicita crear una constraint para asegurarse de que los valores de venta deben ser superiores a 0. Realizar alguna prueba. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es un alter sobre la tabla, agregar una constraint que cumpla con esta condición y una vez que lo hemos hecho, intentar hacer un insert con un valor negativo, a ver qué nos dice. Si no nos deja, es porque está funcionando correctamente.
Punto 9, se solicita informar en base a una consulta quiénes son los clientes que en total entre todas sus compras han gastado más de 100 pesos. Bueno, o dólares, o lo que usted quiera. Bueno, nada. Acá hay más allá de las funciones de agregación, hay una función clave que tiene que ver con lo que nos permite a nosotros filtrar lo que son las funciones de agregación, ¿no? Entonces, este ejercicio va por el uso de eso, ¿no? Puntualmente. Y finalmente el punto 10, que es el armado de un trigger. Nos dice, nos indican del área de seguridad informática que no se deben permitir homeros como clientes en la tabla de clientes. Solo se permite uno. Deben crear una restricción para que solo se pueda registrar un cliente con el nombre Homero en la tabla de clientes. Realizar pruebas de inserción para corroborar que la constraint funciona correctamente, que el trigger funciona correctamente en realidad. Evaluar la necesidad, bueno, está bien, acá estaba planteado como que tenían que darse cuenta ustedes que se trataba de un trigger, es un trigger. Básicamente tienen que armar un trigger que verifique que puede haber hasta un Homero dentro de la tabla de clientes. Si ya hay un Homero y quiero insertar uno nuevo, va a tener que dar un error que puede ser con un mensaje personalizado que diga solo se permite un Homero. Eso es un poquito la idea de la ejercitación para hoy. Como les comenté, les voy a dar tiempo, ahí dejo de compartir. Vamos a tener la presentación. Les doy tiempo hasta las 9 y a las 9 volvemos, digamos, o sea, vamos a estar, seguimos conectados, ¿no? Pero chequeamos hasta dónde llegaron y hacemos un repaso de lo que serían las resoluciones de cada uno de estos puntos y después al finalizar les subo el script con todo lo resuelto. Así, Nico, ¿no ves tu nombre en la lista? Pero antes lo veías. Antes seguramente tuviste que haber aparecido. Si no, me hubieras dicho. Bueno, sí, yo estuve dando el presente, pero hoy no estoy viendo mi nombre dentro del select ese para seleccionar. Fíjate, Nico, que no cambié nada. O sea, si estabas antes, deberías estar. A ver, para. Perdón, aparece, ¿eh? Yo lo acabo de buscar. Ah, gracias, Valen, gracias. Nico, fíjate. Podés escribir el nombre. Podés escribir el nombre, tipo poner Nico y te lo va a marcar solo. Aunque no aparezca tipo un lugar para escribir, si escribís Nico te lo marca. Dale, perfecto. Gracias, Valen. No, de nada. No sé si comentó cómo se entrega el código. No hay que entregar nada acá, Lucas. Esto es para que ustedes lo hagan, para que puedan practicar y después yo les voy a mostrar la resolución y la puedan comparar y es un tema de que resuelvan ustedes. Esto no se corrige ni nada. Es simplemente ejercitación. Sí, veremos después en el examen cómo van a tener que entregar el tema. Alexis, espero hasta las 9, entonces ando con otra compu, pero bueno, ¿pudieron más o menos ir avanzando en líneas generales? No hubo. Ahí Leo dice que sí. Perfecto. Bien. Yo estoy terminando el trigger, pero me estoy copiando el trigger de la clase anterior. Está bien. Para tomarlo de modelo. Eso que dice de limiter, ¿qué es lo que hace? ¿Sería como el begin en SQL? Algo de eso. Lo que te hace el delimiter en realidad es algo que te pide MySQL y Postgre para que vos puedas programar lo que es un trigger o lo que es también un store procedure. Es plantilla, como le digo yo, es que le tenés que indicar cuál es el trozo de código que tiene la estructura lógica para lo que es un trigger y para lo que es un store procedure. Pero no es que hace algo en particular, sino que tiene que ver con la forma de escribir un trigger en MySQL. Ah, claro, no, me parecía, pero no entendía. Y después otra preguntita. Sí. Cuando vos das de alta cuando vos creas la tabla, la definición de primary key,
en la misma columna me parece que no me funcionaba bien. Sí, hay dos formas de definir la primary key. Puede ser, como lo habíamos visto en clase, creo, que era poniéndole el nombre del campo, primary key, el tipo de datos, y indicándole mismo que es una primary key. O al finalizar la tabla, a lo último le pones primary key, entre paréntesis, el nombre del campo que va a ser primary key. Cualquiera de las dos formas es lo mismo, tiene que cumplir. No, porque yo probé las tablas primero y no me tomaba el auto incremental. No sé si era por el orden que le ponía el not null a lo último y el auto incremental adelante. Algo de eso no me tomaba el auto incremental. Bueno, puede ser que tenga que ver con eso. Igual recordar, Ariel, que el tema del not null, cuando vos le indicás que es una primary key, no hace falta, porque es una condición de la primary key. Lo podés poner, pero eso y el unique es condición de la primary key. Así que podrías obviarlo y no pasa nada. No, listo. Sí, ahí tuve bolonqui. Puede ser. Ahí, vale, nos pone cliente ID, int, primary key. Sí. Y ahí, Mati, sí. Este va a ser aproximadamente el mismo tiempo que vamos a tener en el parcial. Sí, un poquito más. Yo había dicho que hasta 9:30 van a tener para el parcial. Ah, ok. Así que sí, empezamos tipo 7, porque entre que arrancamos, leemos el examen y todo, y son más o menos 2 horas y media. Traten, Luca, traten de respetar la consigna. En los casos en que no dice nada, se entiende que es un null. Y en el caso de que sea un non-null, probablemente se va a indicar, este campo no acepta nulos. Si no dice nada, se supone que acepta nulos, por lo cual lo ponen así como está y no le ponen nada. Si en la misma definición habla de algo de no aceptar nulos, bueno, ya saben que tienen que ir por el non-null. Eso sería la idea. Bueno, vamos a ver la resolución. Así finiquitamos por completo esto. Empezar a compartir. Bueno, ¿están viendo? Sí, sí. Bien, esto es lo que les voy a compartir después en el campus. Bueno, para crear la base de datos, como siempre hacemos, create database, compumundo hipermegared SA, use para posicionarnos, compumundo hipermegared SA. Listo, ahí ya tenemos creada la base de datos. Ahora, lo que continúa es crear las entidades para poder trabajar. Arrancamos con lo que sería la de clientes, que va a tener un cliente ID, que es un entero, que es un autoincremental y que va a ser una primary key. Esta es la manera de hacerlo directamente en el mismo campo. La otra forma hubiese sido ponerle que es un autoincremental, esto no ponerlo, y acá abajo poner primary key, entre paréntesis, cliente ID. Esa sería otra forma. Bueno, nombre, que es un varchar de 100, dirección, que es un varchar de 255, teléfono, que es un varchar de 15, email, que es un varchar de 100. Perdón, una cosa que no escuché bien. Tipo, si Sí. pones primero el primary key y después el autoincrementé, toma igual. La verdad que no lo sé. Esta es la forma tradicional de ponerlo. Si MySQL Perdón. toma al revés, es raro, pero puede Perdón, ser. yo lo quise intentar poniendo primero primary key y no me lo tomaba. No que debería, es verdad, no debería. Pero a veces, por ejemplo, lo que yo les conté la última vez del tema del replace, creo que lo vimos acá, que no me funcionaba con los triggers y me funcionaba creo que solamente con las vistas, que a mí me parecía raro, porque con un trigger tiene que andar. Después lo investigué un poco y, por ejemplo, era un tema de la versión que tenía yo. Decía que en las primeras versiones aceptaba solamente lo que eran las vistas, el replace, y después lo llevaron también para los triggers y las funciones y demás. Entonces, a veces, dependiendo, viste, de la versión que tenés instalada, hay algunas cosas que puedes hacer y otras que no. Igual esto es sintaxis, esto al revés, en teoría no debería funcionar. Esto debería ser respetar este orden. Primero el tipo de dato. Si querés ponerle el autoincremental, que esto es opcional, siempre es una condición que le ponemos si queremos que se comporte así.
y después indicar que es primary key o indicarlo al final. Esa es la otra. Yo lo quise poner en la línea también del cliente ID y Sí. ahí se me trabó. Capaz que también hice lo mismo de poner primary key primero. Claro, es un tema de orden. Lo invertís y chau. Primero el incremento. Bueno, después crear la tabla de productos también. El tema del not null es necesario para que el punto esté bien en la creación de tablas. Acá creo que incluso, no sé si pedía que diga non null. No pedía nada, ninguno. No pedía, pero yo lo armé así con un non null acá, pero no. Igual la idea es que ustedes, cuando sea la consigna, respeten. Si no dice nada, no pongan nada. Ponele, si esto fuera el examen, acá no debería haber nada, sería lo ideal. Tampoco que los voy a matar por esta boludez, ¿no? O sea, tampoco flasheen que les voy a poner todo mal porque pusieron un non null y no iba a un non null. No es algo muy trágico. Pero bueno, traten de respetar eso. Bueno, creamos la tabla de productos que también tiene un ID, que es producto ID, tiene un nombre que es un marchar de 100, una descripción que estaba como tipo texto, precio que es un decimal de 10 y 2 y un stock que es un entero. Recuerden para los decimales que si dice que es 10,2 significa que 10 posiciones son en total y 2 para el decimal, por lo cual 8 serían las posiciones para la parte entera. Eso ténganlo también en cuenta porque quizá viene así por ejemplo, en la de los miércoles, que no va a ser el mismo parcial que hice para el miércoles, yo les decía las posiciones de decimales y las posiciones de número entero. Y en base a eso tenían que armar el decimal. Muchos le erraron. Yo le ponía 5, ponele 5 para la parte entera y 2 para la parte decimal. ¿Qué me hacían? Me ponían 5 y 2. Y entraban de cajón. Bueno, la idea es que si son 5 para la parte entera, en realidad es 7,2. 7 en total y 2 la parte decimal. Bueno, crear la tabla de ventas. Tiene una venta ID, que es una clave primaria, un cliente ID, un campo de tipo fecha, un total, que va a ser un decimal. Y bueno, en esta tabla en particular, la foreign es la tabla de clientes y en especial el campo de cliente ID. Después hay una tablita que es un detalle de ventas, que esta tiene un ID de detalle, una venta ID, un producto ID, una cantidad y un subtotal, y claramente lo que es venta ID y producto ID son foreign key porque me llevan a la tabla de venta y a la tabla de producto. Y hasta ahí estamos, con la creación de las entidades. Después, hacer las inserciones. Esto siempre es insert into, el nombre de la tabla, entre paréntesis los nombres de los campos sobre los cuales voy a ingresar datos, values y los datos. No hay mucho más misterio con esto. En este caso eran todos textos, por eso van entre comillas simples. También las fechas van entre comillas simples. No me acuerdo si acá había. Y los numéricos van sin comillas. Y cuando es un decimal va con punto. Recuerden que esto es como la coma, el punto en los decimales. Esto es porque como para poder diferenciar los datos que ingresamos dentro de un insert tenemos que usar la coma, porque es lo que se utiliza en general. Si yo le pongo una coma acá, el motor se confunde porque cree que en realidad estoy haciendo una separación de datos y acá debería haber un cuarto dato. Entonces los decimales siempre, por la duda, van con punto. Bueno, se insertan todos los datos. Se han cargado correctamente los datos. Acá lo que había que hacer es que Juan Pérez, que tiene la ID igual a 1, había que hacer una corrección. Bueno, acá tenemos dos formas. Como lo había hecho yo, esto no hacía falta. ¿Por qué? Porque estoy apuntando sí, está bien, estoy apuntando a la primary key que ya acá me dice en el mismo ejercicio que es el 1.
Por lo cual, como apunto a la primary key, es lo que generalmente se considera correcto. Y bueno, y en el set sí voy a poner todos los datos que tenía que cambiar. O sea, la dirección nueva iba a ser Avenida del Sol 789 Shelbyville, teléfono nuevo iba a ser este, email iba a ser este, y en el where a qué cliente voy a apuntar. Ahora, si yo lo que hubiera querido hacer, esto como para que lo entiendan nada más, era en vez de decir, che, no voy a, porque supongamos que no me da, supongamos que este dato no lo tengo, ¿no? Y tengo el dato de Juan Pérez. Y a mí me dicen, che, hay que cambiar estos datos de Juan Pérez. Buenísimo. Y en vez de apuntar al ID, porque no lo tengo, vamos a suponer, apunto al nombre, que no es campo de key en la tabla, me va a tirar un error, voy a poner nombre igual a Juan Pérez, ¿no? Esa sería la condición. Voy a dar nombre igual a Juan Pérez. Ejecuto esto, metí un error. ¿Por qué metí un error? Porque para hacer un update o un delete, lo que te pide SQL es que apuntes a la primary key para no confundirte y no a un dato que no es primary key. Para poder desactivar eso, que vuelvo a lo mismo, en este caso no es necesario porque estoy apuntando a una primary key, tenemos que setearlo en 0 y de esa manera sacamos ese seguro o lo desactivamos y ahí sí podemos apuntar a otro campo para hacer una actualización. ¿Cuál es la cagada de eso? La gran cagada que tiene eso. Que el nombre no es un campo de tipo unique. O sea, el nombre generalmente no es un campo que yo voy a determinar como que es único. Puedo tener 20 clientes que tienen el mismo nombre. Y entonces, si eso sucede, si yo apunto a Juan Pérez, no va a apuntar a un Juan Pérez, va a apuntar a todos los Juan Pérez que hay y le va a cambiar a todos la información. Por eso es que no es seguro. Lo más seguro siempre es ir al ID. Sí, alguien levantó la mano. Sí, yo, profe, porque yo lo hice con la doble restricción del cliente ID y que contenga cierto nombre, si bien es único, y no me truncó, como me dijiste vos, por el tema de estar trabajando con una primary key. No, porque fuiste apuntaste al cliente ID. O sea, vos le pusiste where cliente ID igual a 1 and alguna otra cosa. And el nombre del cliente. Está Igual, bien. o sea, ahí no tendría por qué truncar entonces. Pues entendí No, algo que se puede. porque está yendo al cliente ID, lo estás poniendo. Ahora, haz el ejercicio sin ejecutar esto, si querés, de quitarle el where, o sea, quitarle el cliente ID igual a 1 y dejarle solamente la condición de nombre igual a Juan Pérez. Ah, perfecto. Ahí te va. Eso es lo que te estaba truncando. ¿Cómo? Eso es lo que te estaba truncando, cuando solamente es por el nombre. Al nombre o cualquier campo que no sea de primary key. Perfecto. ¿Entendés? Sí. En este caso, como vos me estás diciendo que lo agregaste dentro del where, solo que le agregaste una condición más, que en realidad está bien, no está mal lo que hiciste, no quiero decir que está mal, pero es un poco innecesario porque se entiende que el cliente 1 es ese, punto. Es como para asegurarte más todavía lo hiciste vos. Pero esto es cuando apuntás solamente a un campo que no es de primary key. ¿Mm? Que no es lo recomendable, vuelvo a lo mismo, no es lo recomendable. Siempre traten de apuntar al campo de primary key para estar seguros que están yendo a ese registro. Ahora entendí lo que me dijiste. Gracias, profe. Profe, No, una pregunta. sí. Si bien estaría mal, ¿se podría poner en el where una subquery que te busque, o sea, que te devuelva el cliente ID con un where y el nombre? ¿Y que te devuelva el ID? Claro. Sí, eso estaría bien. O sea, desde el punto de vista ¿cómo es? De la consulta, estás apuntando al cliente ID. Porque Sí. vos lo que harías es voy al cliente ID igual y arrancás con un select que va a tener una condición lógica que te va a traer el ID de ese cliente. Por lo cual estás dentro de lo mismo, estás yendo al cliente ID. Por lo cual no habría problema ahí. Ahí no tendrías problema. Ok, gracias. No, no. Bueno, chao. Con eso ya hacen la modificación y listo. Otro punto. Se ha verificado que la venta con ID 3 se ha cancelado, ya que el cliente ha devuelto el producto. Bueno, ok.
Debemos eliminar esa venta y verificar que el proceso de eliminación se haya realizado correctamente. Recordar que pueden existir restricciones para la eliminación del registro de la tabla de ventas, ver cómo solucionar. Bueno, acá el tema es el siguiente. Lo que uno tiende a hacer, que parecería lo más sencillo y lo más lógico, es ir al registro que está dentro de ventas con venta ID igual a 3, que es lo que en definitiva me están pidiendo eliminar. Bien. Todo muy lindo, pero si yo intento hacer eso, me va a aparecer una restricción de foreign key. ¿Por qué? Porque las ventas estaban relacionadas con los detalles de venta. Por lo cual, si yo quiero eliminar una venta en particular, primero debería eliminar el detalle que está relacionado con esa venta. Es la misma historia que cuando vimos las restricciones de foreign key, yo les explicaba entre clientes y ventas, en donde yo les decía, bueno, si quieren eliminar determinadas ventas que tienen adjudicado, perdón, si quieren eliminar a algún cliente en particular que está relacionado con la tabla de ventas, buenísimo, lo van a poder hacer en la medida en que desimputen todas las ventas realizadas a ese cliente, para que me quede el dato suelto de alguna manera del cliente sin imputar a ninguna venta y ahí poder hacerlo. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero entre detalle de venta y ventas. Entonces, van a tener que, primeramente, eliminar lo que tenemos de detalle de venta que está imputado a la tabla de ventas, y una vez que hacemos eso, ahí sí vamos a poder eliminarlo. Por eso la resolución de esto sería, primero, eliminar de la tabla de detalle de ventas lo que corresponde a la venta ID igual a 3, y acá sí, si lo hacen de esta manera, como lo estoy haciendo yo, nuevamente van a tener que aplicar esto. O sea, acá no haría falta, como les expliqué, porque estoy yendo al campo de ID. Pero, ustedes recuerden, me lo traigo acá para que lo tengan presente. Ustedes recuerden que dentro de detalle de venta, venta ID no es una primary key. Venta ID es la foreign. Fíjense, si nos vamos a detalle de venta, está por acá, detalle de venta, tenemos venta ID, producto ID, cantidad y subtotal. Y, esperen, vamos a acá. Detalle ID es obviamente la primary, pero esto no es una primary. Por lo cual, yo estoy haciendo algo que, como les dije, no sería lo ideal, que es apuntar a un campo que no es de primary key. Entonces, para poder hacer eso, tendría que setear esto en 0, ahí sí me va a permitir hacer esto, y después me va a permitir directamente borrar lo que tengo como venta ID igual a 3. Si no lo quiero hacer de esta manera, deberíamos buscar en el detalle de venta, si quiero ir a, ¿cómo se llama? A lo que sería la primary key de detalle de venta, y para nuestro caso, venta ID, tenemos 1, 2, 3, 4, es el 4. Fíjense que esto iría secuencial porque es autoincremental. El primer registro es el detalle ID igual a 1, el segundo es detalle ID igual a 2, el tercero es detalle ID igual a 3, y el cuarto sería detalle ID igual a 4. Ese es el que, por lo que veo acá, corresponde a la venta ID igual a 3. Y esto sí se podría resolver con una subconsulta, como dijo el compañero. Sí. Profe, tengo una consulta, porque yo lo eliminé, ese dato, no hice eso que hiciste vos, el del set SQL Safe Updates, lo hice dentro de un Bgain directamente y un commit, como para, con los dos delete enfrente, siempre borrando la venta ID, y no me truncó ahí. O sea, vos quisiste, pero... Yo lo que hice fue un Bgain, dentro del Bgain hice los dos delete. El primero le hice sobre delete from detalle de venta con el word de venta ID igual a 3. Y después hice el delete from venta where venta ID igual a 3. Y Está ahí perfecto. Sí, está perfecto porque lo hiciste secuencial. Ah, vos decís que esto no lo... Exactamente, eso no lo especifiqué, lo aclaré todo en un Bgain y ya está. No me truncó ahí, se me borró de las dos tablas por igual. ¿Vos esto lo habías ejecutado en algún momento? No, nunca lo usé.
No sé por qué en un begin no te lo pidió, porque al fin y al cabo es lo mismo, o sea, vos estás haciendo esto pero de manera secuencial, o sea, no cambia. Y no estarías apuntando dentro de detalle de venta a la primary key, por lo cual no te debería dejar, pero bueno. No sé, yo lo ejecuté y me lo borró bien, así que no sé. Mira, vamos a ver acá, espera que yo voy a ejecutar todo y lo vamos a ir viendo acá. A ver, ¿qué me Si dice? querés te paso el begin como lo hice yo. Ahora lo veo. Sí, a ver si eso tiene algo que ver, pero primero quiero ejecutarlo acá. Vamos a eliminarlo y vamos a hacerlo todo de nuevo acá. Pi. Creamos la base de datos, listo. Nos posicionamos ahí, listo. Creamos la primera entidad, listo. Creamos la segunda entidad, listo. Creamos la tercera que tiene una foreign, listo el pollo. Y creamos la cuarta entidad. Listo, bien. Pi. Vamos a pintarlo todo de la mierda. Va a ser más fácil. Insertamos todos los datos, por la duda. Bien. Voy a setearlo en 1 primero esto. Que quede. Yo nunca seteé nada, ¿eh? El set, eso nunca lo hice. Mirá, te debería venir siempre seteado en 1. Como que está activado el gatillo. ¿Me entendés? Por eso, pero bueno. No sé si por alguna razón vos lo tendrás en 0 por algo, pero es raro. Vamos a ver qué me tira a mí. Capaz que la versión esta es Yo no lo distinta. desactivé tampoco y me dejó. Bueno, a ver, vamos a ver ahora. Vamos a ver qué me dice a mí. Acá me tendría que dejar. Acá no debería pasar nada. Ok, me dejó. Fue directamente a Juan Pérez. Acá le consulto al amigo Juan Pérez y va a tener los datos actualizados acá. Listo. Pum. Y ahora. Eso en un begin lo hice yo. Si querés Ok. acomodarlo, decirlo tanto un begin. Así solo a mí también me dejó, ¿eh? No, entonces no sé qué corno es. A ver, pero. Quiero asegurarme. Sí. Ah, sí, me dejó también a mí. Qué raro. A ver acá. Sí. ¿Será que para el delete acá no aplica? Y aplica para el. Igual el delete, yo tengo entendido que cuando le pones una cláusula y tiene muchos registros que coinciden con esa cláusula, los elimina igual. A mí sí me lo pidió igual, ¿eh? Yo sí tuve que ponerlo de... Esto, ¿no? Sí. Sí, no. Debería pedírtelo siempre si no vas a una. ¿Cómo se llama? A una primary key. Yo no sé si no estaría, el mío estaría ya seteado de alguna manera o algo. A mí me parece que lo seteamos en la clase anterior. Claro, lo que pasa es que acá, a propósito, lo volví a... A ver, esperen. Esto es para el update, pero para el delete era lo mismo. No me acuerdo de eso. Para el update seguro, pero para el delete no me acuerdo si es la misma cláusula. A ver si la tengo por acá. Tengo otra. Bueno, después voy a averiguar si para el delete no era otra cláusula y capaz que yo me estoy equivocando y esta es para el update. Yo estaba casi seguro que eran la misma para los dos. Para el delete y para el update. Pero puede ser que me esté equivocando yo en esta. O sea, en vez de ser SQL-save-update, puede ser que acá en MySQL sea otra específica para lo que es el delete. Igual, profe, yo tengo entendido que en la parte de SQL, lo que es la cláusula delete, puede también, si coinciden datos, cuando haces el Word, te elimina todos los datos que coinciden. No importaría que lo hagas de forma individual por ID. No tendría sentido que tengas que setearlo de esa forma. No. El seteo es para que apunte siempre a un campo de primary key, que es otra cosa. O sea, acá yo no estoy apuntando, el venta ID no es una primary key el detalle de venta. Por eso me llama la atención que acá me haya dejado. Pero... Lo que voy es que
por ejemplo, hay muchos detalles de venta ahí que tengan la opción AD igual a 3, te va a borrar todo lo que tengan AD igual a 3 por más que Sí, sea conjunto. totalmente. Sí, 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 sí. Eso seguro. Sí, sí. Acá en este caso había uno, creo. Fíjate, creo que es este, 20 igual a El de 3. 2, el de 2, No, que se repite. no, este es el único. Sí, sí. Pero si acá hubiera, claro, el 2 me decía vos que se repetía. No, el 1. Si hubiéramos puesto el 1 de Venta ID, te hubiera borrado estos dos registros, este y este. Eso seguro. Sí, sí, eso que decís es correcto. Porque cumplen con esa condición. Pero esto que decía yo es para poder apuntar un campo que no sea de primary key, como estoy haciendo acá. Pero bueno, nada, si les permite hacerlo, no pasa nada, está correcto. El tema es que si tienen algún impedimento y quieren ir directamente a un campo que no es de primary key, probablemente tengan que usar esta cláusula y setearla en 0. Y después en 1 la activan de vuelta. Está bien si en el parcial usamos eso del SQL 6 update 0. Sí, sí, está perfecto. Si van a ir por un campo que no es de primary key, sí, en la medida en que sepan que están haciendo lo que tienen que hacer, que esté correcto lo que están poniendo acá, ¿no? Pero sí, 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 sí. Profe, y si querés hacer lo mismo sin un Word, tal vez tiraría un error ahí, ¿sí? Si vos haces esto sin un where, Sí, esto te borra toda la tabla. Guarda con eso, ¿eh? Recuerden que claro. si vos Pero, no le pones... pero Sí, eso no diría, o sea, cuando vos querías hacer eso, digas save updates y te tira algún error por eso. no, si vos pones delete from detalle de venta o el nombre de la tabla, generalmente te la limpia. Y este creo que el MySQL no recuerdo si tiene una restricción para limpiar una tabla por completo. Yo sé que el DB Viewer, por ejemplo, te tira un pop-up, que es otro, ¿cómo se llama? Otro sistema de gestión de base de datos. Te tira un pop-up que te advierte que vas a eliminar todos los datos de una tabla, o el SQL Server también tiene una advertencia. Este no sé, la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, nada. Recuerden siempre ponerle el where, eso es importante. A Como la menos que notición que habían mandado, la de no te olvides de poner el where en el delete from. exactamente, que hay un tema de música también que anda dando vuelta por ahí por YouTube. Una vez me lo mostraron, estaba muy gracioso. Otra cosa que podrían hacer, si quieren eliminar todo el dato de una tabla, que es lo más óptimo, yo les había comentado, es truncate y el nombre de la tabla. Pues recuerden, esto simplemente se los menciono a modo de que lo sepan y que lo tengan en cuenta. El delete permite, o justamente no solo permite, está hecho para que se utilice junto con el where. Por lo cual, internamente el delete siempre va a ir registro por registro, porque se supone que el tipo tiene que buscar. Por eso cuando ustedes hacen, por ejemplo, un delete from detalle de venta, lo que va a hacer es eliminar toda la tabla, pero la va a ir eliminando registro por registro, lo cual lo hace más lento de alguna manera o de un rendimiento menos óptimo a nivel ¿cómo es? Computacional. Para que eso no suceda, podemos usar el truncate. El truncate no acepta el where, por lo cual el truncate siempre te va a limpiar una tabla, no tiene la posibilidad de combinarse con un where, pero como está hecho a propósito para limpiar toda una tabla de una, por lo cual el tipo no va registro por registro, sino que directamente limpia toda la tabla de un cachetazo, por así decirlo. Entonces, generalmente en los códigos que se arman o en los pipelines, cuando tenemos que hacer pasaje de información de una tabla a otra tabla, y a veces conviene hacer antes una limpieza de toda la tabla para después traer todos los datos nuevos y pushearlos ahí y demás, se suele utilizar más el truncate que el delete, porque el delete es menos óptimo en ese sentido si es que la idea es limpiar la tabla. Nada, eso se los comento como para tenerlo en cuenta. Bueno, después me pedía crear un índice sobre la tabla fecha en el campo de ventas. Esto es bastante pavo, siempre la creación de índices no tiene mucha vuelta. Era create index, un nombre que le van a poner al índice, que generalmente es id x, guión bajo y el nombre que tiene el campo. Pero bueno, esto es opcional, como lo quieran poner el nombre. On
la tabla y entre paréntesis el nombre del campo sobre el cual se va a crear el índice. Nada más. Bueno, después las vistas. Que la creación de vistas en sí es una pavada. Lo que quizás es más complejo es el armado. Bueno, pero esto lo voy a ejecutar también para que vean que anda bien. Ya que arrancamos a ejecutar el código. Ahí está, se creó. Acá lo que tendría un poquito más de una vuelta de rosca un poco más es el armado de la query, porque en realidad siempre va a ser, el armado de la vista va a ser create view, el nombre de la vista, as y toda la lógica que yo quiera hacer. Así que lo de la vista es para entender que esto se termina embebiendo en algo que se va a llamar de esta manera, pero la complejidad más grande quizás está en entender la lógica de esto. Lo primero que pedí era mostrar el total de ventas del último año. Bueno, podremos hacer un zoom sobre el total, que lo vamos a llamar como total ventas del último año, from la tabla ventas, en donde la fecha tiene que ser mayor o igual a la fecha de hoy. CurDay lo que me trae es una función que me trae el día de hoy, menos 365. Si nosotros hacemos eso, en realidad lo que me va a traer esto va a ser siempre el total de ventas del último año. Bueno, vamos con esta otra. La otra era mostrar el nombre de cada cliente y el monto total de todas sus compras. Bueno, ok. Acá teníamos que usar un join puntualmente, porque tenemos por un lado el nombre de los clientes y por el otro lado el total de las compras. Entonces, bueno, cuando tienen que hacer algo que implique la unión de dos o más tablas, generalmente se recomienda arrancar por el from. Es como, no es que sea una buena práctica, sino que nos ordena un poco más. Entonces, bueno, lo primero que tenían que saber es, che, voy a necesitar datos del cliente y además me va a pedir el total de sus compras. Y eso lo tenemos en la tabla ventas, por lo cual voy a tener que unir la tabla de clientes con la tabla de ventas. Verifico que esto se puede hacer, yo no me acuerdo cómo se había creado, pero chequeamos y decimos, bueno, a ver, el cliente tiene todos estos datos, buenísimo. Ahora, ¿la venta tiene relación con el cliente? Sí, tiene relación porque cada venta tiene un cliente ID que obviamente es foreign. Así que listo, me quedo tranquilo que se puede hacer. Entonces empezamos y armamos. Creamos, en el from ponemos que vamos a llamar a la tabla clientes, left join, ventas, recordemos, left significaba que me va a traer todo lo que pongo del lado izquierdo, o sea, todo lo de la tabla clientes y lo que maché de la tabla ventas. Por lo cual, si tengo clientes que no tienen ventas, no me pondrá nada, no me traerá nada, me lo dejarán cero, digamos, ¿no? Bueno, left join ventas, B, on. Y acá siempre la coincidencia. Tiene que coincidir el campo de cliente-id de la tabla cliente con el campo de cliente-id de la tabla de ventas, que es lo que me une una tabla con otra. Después podemos ir para arriba y empezamos a traer lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar el nombre de cada uno de los clientes y lo renombramos como nombre cliente. Y después una función de agregación, porque puede haber clientes que tengan más de una compra y yo quiero unirlo todo eso, porque me está pidiendo el total por cada cliente. Por lo cual utilizamos una función de agregación, que en este caso va a ser sum, el campo que vamos a sumar, y bueno, lo renombramos. Y luego, finalmente, un agrupamiento, porque en realidad yo lo que voy a estar mostrando es una tabla agrupada que por cada cliente me va a traer el total de sus ventas. Por lo cual, al final tengo que poner un group by y recordemos que dentro del group by va todo lo que quedó por fuera de la función de agregación. En este caso, voy a agrupar por nombre, que es lo que me quedó fuera. Copiamos todo esto. Le damos, se creó la vista. Bueno, acá tenía para probarla, por ejemplo. Y me dice que Juan Pérez gastó todo esto, Ana todo esto. Fíjense en que a Carlos me la trae, pero no gastó nada Carlos, por eso está en 0. María López 50 y Pedro Martínez 120. Bien.
A este chango me lo trae porque utilicé un left. Si yo hubiera utilizado un inner join, en donde le pediría solamente lo que maché, me traería a los clientes que tuvieron compra. Y los que no tuvieron compra, como no machearían con nada en la tabla de ventas, no aparecerían. O sea, Carlos Fernández no hubiera aparecido en esta tablita. Bueno, y después me pedía, tercero, mostrar el detalle de venta donde se incluya la fecha de venta, el nombre del cliente, el nombre del producto, la cantidad vendida y el subtotal. Bueno, ok. Esto creo que es una tabla, claro. Esto lo que tenía es que era una tabla medianamente grande porque tenía que hacer varias uniones. Por un lado, me pide, esperen que esto me lo voy a llevar para allá, así lo podemos leer mientras vamos viendo cómo se resolvió. Piqui piqui. Me pide el detalle de venta. Bueno, buenísimo. Esto sale de la tabla de detalle de venta. Ah, no, perdón. La fecha de venta, perdón. La fecha de venta. Bueno, eso sale de la tabla de ventas. Por eso está p.fecha. Buenísimo. El nombre del cliente. Bueno, c.nombre porque sale de la tabla de clientes. El nombre del producto. Esto claramente va a salir de la tabla de producto. La cantidad vendida y el subtotal. La cantidad, como vemos, lo tenemos dentro del detalle de ventas y el subtotal también lo tenemos dentro del detalle de venta. Ahora, una vez que identificamos todos los campos, tenemos que ir haciendo los macheos y dentro de los join. Entonces, arrancamos por la tabla de ventas que va a joinear con la de detalle de ventas, en donde, y la renombramos como DB y esta B, en donde la clave del campo de primary key de venta, que sería venta ID, va a ser igual a venta ID dentro de la tabla de detalle de venta. A su vez, tenemos que traer la tabla de clientes, que la tabla de clientes habíamos visto que se unía con la de ventas. Por lo cual, hacemos un joineo con la tabla de clientes, en donde el campo de cliente ID de la tabla de ventas va a tener que ser igual al campo de cliente ID de la tabla de cliente, porque claramente es foreign key de un lado y primary key del otro. A todo esto nos falta el producto, y el producto se unía con la tabla de detalle de venta, por lo cual nos traemos a nuestra ecuación en la tabla de producto, lo renombramos como P, y esto va a tener que ser igual el producto ID dentro de la tabla de detalle de venta, que claramente es foreign key, tiene que ser igual al producto ID dentro de la tabla de producto, que claramente es primary key. Una vez que hicimos toda esta ensaladita de uniones, creamos la vista, ejecutamos esto, y esto me va a ir trayendo por cada venta, me trae la fecha, el nombre del cliente, el nombre del producto, la cantidad que compró de ese producto, y el subtotal de ese producto. Y así en cada caso. Y una cosa que menciono de esto, cuando tenemos que empezar a hacer un joineo de varias tablas. Hay veces en las que vamos a tener que traernos dentro del join una tabla, pero que no necesariamente de esa tabla vamos a extraer datos para el select. ¿Bien? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, para traer una tabla determinada, necesitamos unir las tablas que tenemos con otra que es la que funciona de puente. Entonces muchas veces, este no es el caso, porque fíjense en que de todas las tablas que yo traigo acá, de todas obtengo información. Así que no es que me traigo una que no saco datos para después traer en el select. Pero podría ser el caso de que tengamos que traer una tabla acá en el join, por ejemplo, no sé, imaginemos que me tengo que traer, no sé, a ver, acá habría que analizar este caso puntualmente, pero que supongamos que yo tenía que hacer un macheo entre, no sé, una tabla, o tengo una tabla de ventas y una tabla de cliente, supongamos, ¿no? Que es este el caso, pero voy a cambiarlo un poco. Ok. Pero yo y tengo que traerme datos del cliente y datos de la tabla de ventas. Ahora bien, no pasa como en este caso. O sea,
en realidad yo no tengo el cliente ID en la tabla de ventas y lo tengo en la tabla de detalle de ventas. Por lo cual, la tabla de detalle de ventas termina siendo, en este caso hipotético que les estoy contando, porque no es el mismo que tenemos acá, la tabla de detalle de ventas terminaría siendo el nexo que voy a tener entre clientes y vendedor, y ventas, porque como no tengo una relación directa entre esas dos tablas, lo que oficia como relación entre esas dos sería el hipotético caso de esta tabla de detalle de ventas. Entonces, si a mí me están pidiendo datos que tengo en la tabla de ventas y datos que tengo en la tabla de clientes, obligadamente dentro del join tengo que primero traer la de ventas, enlazarla con la de detalle de venta, por ejemplo, y después la de detalle de venta, enlazarla con la de cliente y traerme los datos que necesito en el select, que van a ser de clientes y de ventas, pero no del detalle. Eso ténganlo en cuenta porque a veces van a tener que traer tablas que no necesariamente van a extraer información de esas tablas dentro del select, pero son necesarias para poder unir las tablas que sí necesitamos en el select. Y finalmente, el último, mostrar el total de clientes que tienen como dominio en su mail la terminación .com. Bueno, claramente acá la idea era un poco utilizar el like que habíamos visto y una función de agregación que va a ser count. Por eso en este caso vamos a hacer un conteo de todo lo que hay en la tabla de clientes siempre y cuando el email termine, o cumpla con esta condición que es el porcentual era no me importa lo que hay antes, lo que tiene que haber al final es .com, que es lo que me estaba pidiendo ahí. Bueno, esto, si creamos esta vista y la vemos, me dice, che, tenés un total de 5 clientes que tienen mail que terminan con .com. Bueno, buenísimo. Después, se solicita eliminar la vista creada que informa el monto total de las ventas del último año. Bueno, la primera que hicimos, hay que eliminarla. Bueno, simplemente saber que para dropear una vista, o para eliminar una vista, mejor dicho, es drop view y el nombre de la vista. Esto, si ejecutamos esto, va a eliminar la vista que creamos al principio. Después, se solicita realizar una consulta a la base de datos para obtener el detalle de todas las tablas y vistas que existen en la base de datos. Además, se requiere saber el detalle de los índices de las tablas de ventas. Bueno, estas son dos cosas separadas. Lo primero es la consulta que me permite a mí obtener el nombre de las tablas y para yo saber a qué pertenecen puntualmente, si son tablas base o si son vistas, necesito invocar la función de catálogo TableType. ¿Bien? TableName es para los nombres de todas las tablas y TableType para decirme o para todo, yo diría más que nada TableName lo que me trae es el nombre de los objetos dentro de la base y TableType me dice qué tipo de objeto es. Eso se apunta a lo que es el information schema.tables y esto es simplemente para decirle, che, no me busques en todas las bases de datos que tengo, buscame en esta que estoy trabajando ahora, que es Compumundo Hiper Mega Red S.A. Esto me va a devolver algo así, en donde me dice, che, mirá, clientes, detalle de ventas, productos y ventas son tablas base. Y es cierto, tablas base son las tablas contenedoras de la información, vamos a decir, las que creamos al principio. Ahora, todo esto son vistas, son tablas también, porque lo que me devuelven es información, pero son views. Entonces, de esta manera, sé que en realidad esto no almacena datos, sino que muestra información. Y después, para ver los índices, es simplemente show index from y el nombre de la tabla sobre la cual quiero que me muestre los índices. Esto sería la tabla de ventas y me dice que tenemos estos índices que están acá, puntualmente, de primary, el cliente ID y el IDEX, _fecha_ventas, que es el índice que creamos nosotros que nos pedía la consigna. Bueno, después, se encontraron errores en la inserción de registros en la tabla de ventas. Sucede que hay colaboradores que ingresan erróneamente importes de ventas negativos. Se solicita crear una constraint que asegure que los valores de ventas deben ser superiores a 0, realizar alguna prueba. Ok. En este caso en particular,
no había valores menores a 0, en realidad, por lo cual esto se puede aplicar directamente. Ahora bien, si esto fuese una implementación en la cual yo sé que existen datos dentro de la tabla ventas que vulneran esta condición, recordemos que lo primero que tenemos que hacer es o cambiar el valor y pasarlo a un valor que cumpla con la condición que voy a establecer, o eliminar el registro, o lo que yo decida que tengo que hacer, pero eso tiene que desaparecer para que esto pueda aplicar. Si yo mantengo valores dentro del campo de total y de la tabla ventas que sean negativos, esto no va a correr nunca. Siempre me va a tirar un error para decir, che, tenés valores que no cumplen con esto, no lo puedo aplicar. En este caso no pasaba. Entonces podemos directamente con el alter modificar la tabla de ventas, y lo que vamos a hacer es agregar una constraint, por eso el add constraint. Le ponemos un nombre que se va a llamar check total positivo. Va a ser claramente una constraint de tipo check, porque voy a establecer una fórmula, y la fórmula es muy sencillo, el campo de total tiene que ser mayor a 0. Si nosotros creamos esto, le vamos a dar OK, me dice, se creó correctamente, fíjense en la constraint, y ahora cuando yo dentro del campo total le quiero enchufar un negativo, como es este el caso, me va a dar, o debería dar un error, y acá fíjense en que me tira un error, y me dice puntualmente, che, la check constraint está siendo violada, está siendo vulnerada, por eso no te agrego este valor. Así que, bueno, nada, está cumpliendo con la condición. Después, los últimos 2 puntos. Se solicita informar en base a una consulta quiénes son los clientes que en total, entre todas sus compras, han gastado más de 100 pesos. Ok. Bueno, nosotros teníamos una relación entre clientes y ventas, por lo cual, esto lo ideal sería establecer la relación from cliente join ventas on b.clienteid igual a c.clienteid, o sea, primary key en una, foreign en otra, hago la unión de las dos tablas de donde va a salir la información, me llevo al select el nombre del cliente, y además hago o aplico una función de agregación que sume el total de todas las compras de cada uno de los clientes. En realidad hasta acá era más o menos lo mismo que habíamos hecho acá, me parece, si no es que es exactamente lo mismo. Es más o menos lo mismo, fíjense, exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que cambia en realidad acá puntualmente, o lo que nos tenemos que avivar acá? Che, no me está pidiendo el total de ventas de cada uno de los clientes. O sea, sí me lo está pidiendo, pero además le está agregando que solamente le muestre a aquellos clientes que hayan tenido una compra mayor a 100. Entonces, acá el secreto de este ejercicio es avivarse de que para poder hacer eso necesitamos utilizar el having, que era lo que me permitía a mí filtrar por una función de agregación o el resultado de una función de agregación, y en este caso la suma total, la suma del total de ventas tiene que ser mayor a 100, si no, no me traigas nada. Bueno, ejecutamos y me trae a Juan Pérez, que gastó 1.680, a Ana Gómez, que gastó 280, y a Pedro Martínez, que gastó 120. Ahí en vez de poner sum b total, es lo mismo poner total compras, porque lo definiste de sum b total as total compras, ¿no? ¿Vos decís ir al detalle? No entendí. Ahí pusiste sum b total as total compras. Sí. Y no podés poner entonces having total compras mayor. Ah, sí, creo que habíamos visto que MySQL lo aceptaba. Mirá, lo probamos. Profe, yo lo hice así y funcionó. No sé si- Sí, creo que, no, capaz que fue en la otra división, pero creo que lo probamos y acá funciona. Fíjate que lo agarra bien. Cualquiera de las dos formas está bien, pero a veces, o porque tenés una versión anterior, o porque en otros motores de base de datos no lo agarra, como en SQL Server creo que no lo agarra de esta manera, o en Postgre, ahora no me acuerdo, lo ideal siempre es ir a esto, que esto funciona en todos los motores. Si vos le pones esto, generalmente en todos los motores va a funcionar. Claro, no das lugar a error.
No da lugar a error en ningún motor, porque esto es como convención. Ahora, algunos motores te aceptas que le pongas esto y otros no. Igual no es nada, te va a chillar, te va a decir que hay un error de sintaxis y te vas a avivar y vas a decir, debe ser Ahí esto. lo cambio. Lo Perfecto. cambiás y chao. Gracias. Pero, no, por favor. Y bueno, mostrarles que, ok, si yo ejecuto esto mismo, pero sin el having, si existe un cliente que compró menos de 100, me lo va a mostrar. O me lo debería mostrar. Bueno, acá hay uno que compró 50. Pero esto tiene un tema, como está planteado acá. Y esto es simplemente para que entendamos un poco la lógica. Yo estoy usando un join, por lo cual, como estoy usando un inner join, ¿qué les parece a ustedes que estoy perdiendo de información? ¿Qué información valiosa para esto estaría perdiendo? El que tenía el null. Claro, todos los clientes que no me compraron. Y que los que no me compraron, se entiende que, o sea, gastaron menos de 100 porque no gastaron nada. Que acá, usando el having, no me importa que se filtren. Por eso acá con el join estábamos bárbaros, porque ya o lo filtra el join o lo filtra el having, porque le estoy pidiendo lo que sea mayor a 100. Pero en este caso, puntualmente, si yo en realidad quiero a todos, esto sí me jodería, porque no me va a traer los que no gastaron. Entonces acá, bueno, simplemente un left y me va a traer lo mismo que habíamos visto antes. O sea, va a aparecer a un chango que está en 0. Ahí está, Carlos Fernández que está en 0. Sí. Una pregunta. Viste que ahí vos agarraste la tabla de clientes y después le hiciste un join con la tabla de ventas. Sí. Si vos quisieras al revés y agarrar la tabla de ventas y hacer un join con la de clientes, ¿funcionaría también? Es exactamente lo mismo. Y no tenés ninguna diferencia ahí, porque como el join o el inner join te traen siempre lo que machea nada más, da igual que lo pongas de un lado o del otro. O sea que ahí es exactamente lo Por mismo. ejemplo, en el índice que hiciste varios joins, ahí el orden tampoco cambiaría. No, si es todo. Acá, de hecho, fíjate que join. Pero vos podrías. Lo que tenés que tener en cuenta acá es, ok, esto, lo siguiente. Che, me traigo la de ventas acá primero. Bueno, busco cuál es la que machea con ventas primero. Si es detalle de venta, me traigo detalle de venta. Primero, porque tengo que buscar lo primero que machea con esto. Después ya sé que me traje la de venta y la de detalle de venta. Ok, ¿qué me puedo traer? ¿Clientes se relacionan con detalle de venta? Sí, bueno, me traigo clientes. Y en este caso, productos también que se relacionaban con detalle de venta. Pero La si, de productos si arrancara con detalle de venta sería exactamente lo mismo. sería exactamente lo mismo, solo ir después sumando lo que va machando de un lado. Ah, ok. Pero sería lo mismo. Ok, gracias. No, nada. Y lo último, el trigger que nos pedían. Nos indican del área de seguridad informática que no se deben permitir homeros como clientes en la tabla de clientes. Solo se permite un homero. Debemos crear una restricción para que solo se pueda registrar un cliente con el nombre Homero en la tabla de clientes. Realizar pruebas de inserción para corroborar que la constraint funcione correctamente. Evaluar la necesidad de utilizar un trigger. Bueno, la realidad es que tenían que usar un trigger. Entonces, bueno, los delimiter que dijimos, che, cuando vamos a crear algo de esto, delimiter arriba, delimiter abajo, porque funciona así. Y este end también. O sea, esto y esto es plantilla. Recuerden el espacio, porque no es delimiter y punto y coma, es delimiter y espacio y punto y coma. Y acá los signos pesos. Creo que acepta también barras espaciadoras, o sea, le da igual, creo que con ese tema no tendrían problema. Pero nada, o los signos pesos o las barras, pero algo le tienen que poner. Y arrancamos. Vamos a crear algo que va a ser un objeto que va a ser un trigger. Por eso create trigger y el nombre del trigger. Yo le puse before insert cliente. ¿De qué tipo va a ser? Bueno, va a ser de tipo before. ¿Por qué? Porque está controlando algo. Entonces lo primero que tiene que hacer el tipo, cuando hay un usuario que quiere ingresar a un cliente que se llama Homero, es antes de darle el OK e insertarlo, tiene que ir y verificar que no haya, que haya más de un Homero. Si hay más de un Homero, no lo deja entrar. Y si no hay, lo deja entrar. Entonces, es una verificación que la tiene que hacer antes. Si yo lo haría de tipo after, ¿qué es lo que va a suceder? El cliente va a querer agregar un Homero,
va a agregar el Homero y después el trigger va a hacer la verificación, lo cual no tendría ningún tipo de sentido. Entonces, en este caso, tiene que ser de tipo before. Va a trabajar sobre el insert, porque acá lo que estamos controlando son las inserciones dentro de la tabla clientes puntualmente. For each row, que ya sabemos que también es parte de la plantilla, le estamos diciendo, che, interactúa con todas las filas, begin, y arrancamos con la lógica de este trigger. Y la lógica de este trigger va a ser más o menos la siguiente. Si el nuevo nombre que se está insertando en la tabla de clientes tiene, por eso utilizo el like, en algún lado la conformación de Homero, o sea, no me importa dónde, pero en algún lugar aparece esto que diga Homero, o sea, no me importa lo que hay antes, no me importa lo que hay después, pero dice Homero en algún lado, entonces hace esta comprobación. Y acá hacemos un if anidado. Hacemos un count de todos los datos de la tabla, de la tabla clientes, en donde suceda esta condición puntualmente. Si esto es mayor a 0, lo que significa que hay al menos un Homero, entonces tiramos un error. Recordemos que para tirar error era signal SQL state 45.000 y abajo setear un mensaje que queremos que aparezca. En este caso sería, ya existe un cliente con el nombre Homero. Si pasa eso, cerramos todo y chao, te fuiste. Fíjense en que si yo hago esto ahora debería dar 0, entiendo, porque creo que no había ningún cliente llamado Homero. No, da 0. Entonces, se hace esta verificación, da 0 no es mayor a 0, por lo cual no aplica el error, sale por la positiva y te deja insertarlo. Ahora, te lo va a dejar insertar una vez. Cuando quieras hacerlo de nuevo, como ya hay un Homero, esto va a ser 1, no cumple la condición, 1 o más, no cumple la condición y te tira el error. Obviamente lo vamos a probar. Vamos a pintar todo esto, le mandamos mecha, nos dijo que estaba todo ok, no me dijo nada, che, ¿me faltó algo? No veo que se haya creado. Bueno. Bueno, capaz que tiene un tema con esto. A ver. Igual algo me tenía que tirar un error o algo. Bueno, nada, eso le estaba haciendo ruido. O sea, o usamos todo signo peso o usamos todos barras, pero bueno, elegimos una combinación. Me dice que está ok, ahora sí, me dice que se creó el trigger. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a agregar uno que se llama Homero Simpson. Que, bueno, tiene una calle, falso 123, un teléfono y demás. Esto, lo que va a hacer es, cuando yo quiera insertar esto, primero se va a disparar este trigger. Y va a disparar esta query. Esta query le va a dar 0, porque todavía no hay ningún Homero. Como no cumple la condición, va a salir por la negativa y me va a permitir insertar este registro. O debería, por lo menos. Ok, me dice, se pudo correctamente. Ya hay un Homero. Ahora, cuando quiera agregar otro Homero, esto, que de hecho ahora ya lo corremos para que veamos, esto me tiene que dar 1 ahora. Me faltó pintar un pedacito chiquitito. Ahí está. Ya me da 1, por lo cual ahora la condición sale por otro lado. Entonces, vamos a darle acá. Le pegamos y me tira un error y fíjense en que me da el error que yo le pedí que me diga. Me dice, che, ya existe un cliente con el nombre Homero. Hasta el trigger está restringiendo ese insert. Si yo ejecuto esto, van a ver que va a seguir siendo 1. O sea, no me permitió insertar ese Homero. Ni nunca más me va a permitir insertar un Homero. Bueno, esta sería un poco la resolución de este simulacro de parcial. Se van a encontrar con algo muy parecido. Los puntos son más o menos los mismos, solo que con otro modelo de negocio, pero básicamente es esto: crear una base, crear una tabla,
ejecutar algunas funciones de catálogo, ejecutar algunas vistas, ejecutar algunas queries, crear algún índice, crear un trigger, y no sé si me está faltando algo más, pero eso es más o menos lo que se van a encontrar. A ver si dejo de compartir. Perdón, una consulta tal vez medio boluda. Otras bases de datos que hicimos nosotros no podemos ver. Solo podemos, como, para ver cómo hicimos algo, no se puede. Mira, Valen, yo creo que esto también me lo dijeron en la de los miércoles. La realidad es que no deberían, pero a veces están ustedes ahí y yo no estoy, y no los puedo controlar. Así que no deberían. Lo ideal de todo esto sería estar en el laboratorio y que ustedes desarrollen esto sin ver nada, ni buscar en internet, ni estar con el grupo de WhatsApp, ni nada de todo eso. La realidad es que es eso, pero ¿qué te puedo decir? Yo no los puedo controlar, entonces te puedo decir que sí, que en el ideal no deberían ver todo eso. Ahora, es inchequeable, así que Claro, entiendo. traten de, en la medida de lo posible, no usarlo, pero bueno, ¿qué vamos a inventar? O sea, ya sabemos que eso pasa. Claro, como el profe que lo llevó. Que el profe, yo entiendo, es cierto, los habrá llevado. Creo que acá me habían contado, ¿no? Creo que a Tobías le había pasado Sí, que lo llevaron a rendir al laboratorio. al laboratorio. Que sí, en realidad esa es la forma más acorde de evaluar esto. Pero lo cierto es que somos un montón y que es imposible ir todos al laboratorio y que funcione todo y que deberíamos ir por tandas, deberían tener el examen una tanda un día, otra tanda otro día, un quilombo en laboratorio, saber que lo tenemos disponible. Así que nada, es muy complicado. Así que apelamos a la buena voluntad de ustedes, de que no recurran a eso, pero bueno, queda en la conciencia uno. La realidad es esa, no vamos a inventar nada ni les voy a... Yo tenía un profesor, hijo de puta, tenía un profesor una anécdota que me causa gracia. No acá, yo estudié en otra universidad, la de La Matanza. Tenía un profe que todavía no existía ChatGPT y todo eso. Y cuando estaba haciendo programación 1, que era refiltro, era complicada, bueno, nada, teníamos que hacer, era lo mismo, era modalidad virtual, qué sé yo, y se había inventado, era una sanata terrible, pero bueno, se había inventado, vuelvo a lo mismo, no era la era de ChatGPT, esto es de 2020, era plena pandemia en ese momento. Estaban estudiando otra cosa más de lo que yo había estudiado, y bueno, era un terciario en programación. Y me acuerdo que el chabón había inventado que tenía, era todo disperso, pero bueno, que tenía un programa o algo que pasaba el código de todos los parciales y el programita ese le tiraba cuáles eran los códigos iguales del programa, por lo cual él se iba a dar cuenta quién había hecho el mismo código y que tenía todas anatas. O sea, yo no sé para qué a veces los profes inventan ese tipo de cosas y no se lo cree nadie. Y fue el caso. Lo que sí es cierto en programación puntualmente, acá no tanto, porque acá es más factible que vayas por el mismo camino, pero lo que sí es cierto, donde te podés pisar el palito si te copias mucho, por ejemplo, en programación, es con el nombre de las variables. Lo que es casi imposible es que dos alumnos utilicen los mismos nombres de variables. Ahí es que te copiaste de cajón. Pero después, si no es por las variables, y qué sé yo, es muy difícil saber quién se copia, quién no, es inchequeable. Pero me causaba gracia porque me acuerdo que se había inventado esa historia de que tenía un programa, y yo, y bueno, medio curso se había copiado, no había ningún programa que identificara nada. Pero bueno, nada, cosas que pasan a veces en la universidad. Yo prefiero no sanatearlo ni decirle, sí, tengo una supercomputadora que va a estar chequeando y la realidad queda en conciencia de cada uno. Pero bueno, en el ideal, sí, sería lo mejor sería que no estén
esas cosas en el examen. Que sea como creo que les conté a ustedes, ¿no? La experiencia que tuve con Reintiendo en Microsoft, había sido el chico del miércoles. Sí. Sí, ya nosotros. Estaban revidos y no te das cuenta del reloj. Tenías un hindú que te estaba controlando ahí, te cagaba pedo cada 2 minutos. Te movías un poco de más, y encima, si el chabón se había levantado medio cruzado, tenía todas las de la ley para decirte, no, chao, me cansé, te cancelaba el coso y anda a cantar la gardera, ahí no te podía resolver nada. Con Bill, tenía que mandarle un mail a Bill y contarle lo que te había pasado. Imposible. Así que bueno, nada. Bueno, chicos. Perdón, la sí. última. ¿La resolución la subís al Sí. aula, a la Sí, UTN? sí. Bien. Sí, al campus, No me salía la palabra. al lado de la consigna van a tener el script con la resolución. Ah, perfecto, Así. gracias. Nada. A ver, me dice, yo rendí una y no te dejan pasar nada. Ah, bueno, en Microsoft me decís, Brian. Claro, sí. Nos vemos, Alex. Sí, no te dejan pasar una, son bastante jodidos. Están como muy... Y encima te hablan en inglés y con los nervios a veces no entendés y te querés morir. Encima, a mí particularmente en un momento se me